Hola familia y bienvenidos a la parte 18 de En esta vida seré la matriarca. Espero les esté gustando mucho, así que no te muevas ni un poquitito porque empezamos. Por otro lado, Tia ya regresaba a casa y se encontraba con Bellesac, quien estaba furioso. La culpaba a ella de haber secuestrado a su hermana, pero Tia no consideraba eso como un secuestro, sino simplemente la había sacado de su habitación. En todo caso, quienes la habían secuestrado eran ellos, porque la tenían encerrada. Este tonto le decía que su hermana estuvo comprometida con el príncipe, pero Tia le dejó en claro que todo lo que hizo fue por la felicidad de su prima, y que si él tanto desea formar parte de la familia imperial, que él debería casarse con Astana. Y Tia sabía perfectamente que lo que más le molesta a Bellesac es que ya no se puede beneficiar él y sus padres por el sacrificio de Lorraine. Y así le dijo a este tonto que despierte, porque caso contrario terminará expulsado como su padre. Esto molestó muchísimo a Bellesac, porque Tia sí que le dice las verdades en su carota. Un poco más tarde, Tia en su habitación se encontraba inquieta y pensativa por la expresión que había tenido Pérez antes. Le molestaba que él sea tan expresivo con sus emociones, y más porque cuando está cerca de él siente una emoción como si su corazón se fuera a salir, y aunque intentaba ignorarlo ya no podía más. De pronto alguien tocó la puerta, haciendo que el corazón de Tia se calme por un momento, pero cuando abrió la puerta se dio cuenta de que era Pérez. Él se disculpaba por haber llegado a esa hora, pero lo que había ocurrido hace rato lo tenía muy preocupado. Tia se puso tan nerviosa que derramó su taza de té, pero Pérez actuó rápidamente. Recibió en sus manos el té caliente lastimándose un poco, y Tia se preocupó mucho. Le reclamaba por actuar tan imprudentemente, pero Pérez prefería salir lastimado él en lugar de ella. Al mirarlo, Tia no entendía del por qué Pérez pone esa expresión en sus ojos, y cada vez que lo veía solo podía mirar su reflejo. Y así Pérez terminó confesándole a Tia que él la quiere. Y agregó que ella es lo más importante para él. Ella, sin darse cuenta, estaba llorando y le preguntaba por qué la quiere. Y él contestó que fue ella quien le dio esperanza de seguir viviendo. Y desde ese día, él vive solo por ella. Y ya no podía ocultar ese sentimiento porque la ama. La ama desde el momento en que la vio, pues ella se ha convertido en su mundo. Tia, que ya no pudo controlar sus sentimientos, sin dudarlo lo besaba, y él correspondió a ese beso, aunque él quería ir un poco más allá, pero ella lo detuvo. Al verla con lágrimas en los ojos le preguntaba el porqué de su tristeza, y Tia le comentó que se va a convertir en matriarca de su familia, y que él debe ascender al trono, por lo que estaba clara su situación, y eso la pone triste, porque aunque el corazón de ella quiere estar junto a Pérez, no podía, porque ella no quiere convertirse en emperatriz, ya que si eso sucede, ella perderá todos los derechos de herencia, como si fuera absorbida completamente por la familia imperial, y el nombre de su familia se quedará en la sombra. Es por eso que ella no quería eso, y elegiría a su familia sobre todas las cosas. Se disculpaba con Pérez por decirle esto, pero él la abrazaba y le decía que no tiene por qué estar triste, porque en un mundo en el que él no puede estar con ella, no tiene sentido para él, y que cuando ella está triste es como si apuñalaran su corazón, y le prometía que cambiará al mundo para que ella nunca más vuelva a estar triste. Pero así llegó el día de la Fundación Lombardi. Todo era tan hermoso. Los nobles admiraban las esculturas y sabían que era obra de Alfeo Jen. Mientras tanto, el patriarca recibía en su despacho a una persona inesperada, a Gilliard Brown, quien es el heredero de la familia Brown. Gilliard agradecía al patriarca por haberlo recibido y se sentía bendecido de poder estar vivo. El patriarca sabía de todo lo que le pasó a este hombre y que era culpa de Angenas, ya que le arrebataron su mano derecha para que no pudiera empuñar una espada. Y de eso ya han pasado 40 años, ya que hace más de 40 años los Angenas habían robado todas las tierras
tierras de la familia Brown, y todos los asesinos que fueron enviados por la familia de la emperatriz habían matado al joven patriarca de esa familia y a su primogénito, y a todos los hombres adultos que podían heredar la familia fueron mutilados, incluyendo todos los niños, y los pocos sobrevivientes que quedaron fueron forzados a permanecer en silencio y solo esperar el momento de su venganza. El patriarca hoy le preguntaba el motivo de su visita, por lo que Gilliard le pidió que por favor lo ayude, que había encontrado una manera de recuperar sus tierras, pero para poder lograr su objetivo debían primero restaurar su nombre, el nombre que hace 10 años ya había sido borrado por Angenas. El patriarca sabía que lo que este hombre quería es que él le ayude ante la asamblea de nobles para poder recuperar su nombre, y quería saber qué es lo que ganaría él con ayudarlo. Gilliard le confesó que si él los ayuda, ellos serían aliados eternos de los Lombardi, y el patriarca sonreía con sarcasmo, porque lo que este hombre le había dicho era como si estuviera fumando, esfirmando. El patriarca sonreía con sarcasmo, porque lo que este hombre le había dicho era como si estuviera firmando un cheque en blanco. Además de que no confiaba en ellos porque eran aliados del segundo príncipe. Y le preguntó si había sido el príncipe quien lo había enviado a que pidiera ayuda. Gilliard, triste, se disculpaba por haberlo molestado, pero el patriarca le aclaró que se considere afortunado, porque como él últimamente no ha estado contento con las acciones de los Angenas, lo iba a ayudar. Así que envió a llamar a la persona más indicada para este asunto, su nieta Tia. Mientras tanto, Tia estaba reunida con Ramona y Caitlin, ya que ella sabía perfectamente que ambas pertenecen a Brown, porque en su vida pasada fue Caitlin quien le pidió a su abuelo que ayudara a la familia Brown, pero él se había negado, así que a la final ella decidió convertirse en una aliada de Pérez, y aunque le dolía el alma separarse de los Lombardi, tenía que tomar esa decisión por el bien de su familia. Y cuando Ramona se convirtió en la pareja oficial de Pérez, la familia Brown fue restaurada con éxito y reemplazó a los Angenas. Así Tia les comentaba hoy que justo ahora Gilliard debería estar reunido con su abuelo, y mientras disfrutaba de un poco de té, Tia le preguntaba a Caitlin por qué quería presentarle a Ramona. Ella le contestó que la considera una persona muy importante, y que ella es la persona con más poder aparte del patriarca. Sabía que ella debió estar averiguando más para llegar hasta esa conclusión, y de pronto Firentia le pidió a Ramona que le muestre sus manos, y vio en ellas huellas de entrenamiento con la espada. Ramona le dijo que no ha descansado ni un solo día de entrenar, ya que como es la hija de la familia Brown, debe estar a la altura, y en eso le informaban a Tia que el patriarca necesita de su presencia. A los pocos minutos Firentia llegaba al despacho de su abuelo. Ella saludaba a Gilliard, y él al mirarla sentía como una presencia imponente ante él, como si estuviera viendo al mismísimo Dios. Su abuelo le comentaba a Firentia que Gilliard estaba pidiendo ayuda a los Lombardi, y que él había decidido delegarle ese asunto a ella. Tia sabía que aquí comenzaba la prueba, para ver si ella tiene lo necesario para convertirse en matriarca de la familia, y no lo iba a defraudar. También sabía que Gilliard alguna vez fue un espadachín prometedor, pero tras perder su mano derecha vivió como un plebeyo desde entonces, por lo que antes de presentarlo a la sociedad noble debía prepararlo muy bien, aunque sabía que en su mirada se notaba desconfianza, pero eso no la ofendía. Así que le dijo que dado a que su abuelo le ha delegado esta tarea, hará lo posible para ayudarlo, pero que debe tener algo muy en claro. De ahora en adelante él debe mantener siempre la cabeza en alto y los hombros rectos, porque debía convertirse en el señor que merece llevar el nombre de la familia Brown. Y al escuchar esto, Gilliard se sintió feliz y agradecido con Firentia por su ayuda. Por otro lado, en el palacio, Clerivan se encontraba reunido con la emperatriz y con Dewey, quienes le estaban solicitando un préstamo. La emperatriz, obviamente con sus enredos, le decía que había estado equivocada al pensar que él no haría negocios con ella, ya que él es cercano a los Lombardi. Además de que ya en tiempos atrás había habido un problema por la madera de Trivia. Pero Clerivan le contestó que era cierto, que Palet había recibido mucha ayuda de los Lombardi, pero tampoco podían quedarse atados para siempre con ellos, y que
que lo que había pasado con la madera ya era cosa del pasado. La emperatriz con esto estaba feliz porque por fin había logrado conseguir los fondos que necesita. Pero cuando ya iba a firmar, Clerivan le dijo que quien debe estampar el sello es el patriarca de los Anjenas. En este caso, Dewey, ya que solo así tendrá validez el documento. A esta mujer, con tal de que le den plata, no le importaba quién estampe el sello, así que Dewey daba su firma. Y así el contrato quedó cerrado. Clerivan ya se retiraba y le pedía al patriarca de Anjenas que le indique el camino de salida, ya que no conocía mucho el palacio. Dewey así le mencionaba que él también estaba por irse, así que podrán irse juntos. Y al salir del despacho de la emperatriz, Clerivan, simulando preocupación, le dijo que había cometido un error, que por un descuido había puesto una fecha incorrecta en el contrato y que debía corregirlo para poder firmarlo nuevamente. Dewey le decía que entonces deberían volver para hablar con la emperatriz sobre lo que había ocurrido, pero Clerivan le contestó que no es necesario, que no quería molestar a la emperatriz, y como él es el jefe de los Anjenas, le llevará el documento a él para que lo firme. Dewey al principio sabía que no es una buena idea hacer un contrato sin presencia de la emperatriz, pero con el poder de convencimiento de Clerivan lo llevó a aceptar, y más porque él estaba haciendo contratos con los Anjenas y no con el Palacio Imperial. Ya un poco más tarde, Clerivan, según había corregido el documento, se lo llevó a Dewey para que lo firme y lo selle, no sin antes que lo revise para que no tenga dudas de que era igual al primero. Dewey al revisarlo se dio cuenta de que era idéntico al contrato que había firmado en presencia de la emperatriz, pero Clerivan le dijo que había una parte que debe revisar con tranquilidad, y es que si los Anjenas no pueden pagar los intereses ni el capital, Palet se convertirá en el dueño del territorio de Honferec, el cual está como garantía. Dewey le decía que no hay de qué preocuparse, solo estaban pasando por una dificultad temporal, y sin dudarlo, Dewey estampó su sello. Ahora el contrato ya estaba cerrado, pero había algo que le llamaba la atención, y era que en el registro no contaba como Clerivan Palet, sino como el señor de la casa Palet. Clerivan le contestó que al igual que la casa Anjenas tiene su líder, para él la casa Palet es como su familia, y Clerivan antes de marcharse le decía que si él necesita más fondos podía gestionarlo, tan solo debe avisarle, ya que así es como funcionan los activos. Y tomando el documento lo quemó. De pronto Dewey le hizo una pregunta, y era si prestaría dinero también a una sola persona y no a una familia. Obviamente Clerivan se dio cuenta de que este tonto había caído en la trampa. A la mañana siguiente, Tia recordaba esos momentos románticos con Pérez. No entendía cómo es que llegaron a ello. Si él había llegado solo con la excusa de que estaba preocupado porque Caitlyn estaba quedándose mucho tiempo en la mansión Lombardi y que podrían despertar sospechas en la emperatriz. Y aunque ella trató de ser indiferente con él y mantener la distancia, no pudo. Terminaron dándose unos cuantos besitos. Ella se había negado, lo que hacía pensar a Pérez que quizás ella lo odia o le desagrada, pero Tia le dijo que no es nada de eso, sino que más bien, solo con mirarlo le parecía a alguien muy apuesto, pero sabía que estaba haciendo algo incorrecto. Obviamente Pérez se sintió triste y empezó a hacer pucheros, o al menos eso es lo que Tia observaba, aunque en realidad este pequeño travieso le lanzaba una sonrisa coqueta, lo que hacía que Tia se sienta aún más incómoda y necesitaba salir a tomar un poco de aire. A la final Tia le iba a asignar una habitación adecuada de huéspedes para que él se instale, y este travieso le dijo que por favor sea una habitación cerca a la suya, y cubriéndola con una manta le dijo que si sigue así podría resfriarse, pero para ella el mayor riesgo es estar con él en una habitación. Aunque justo en ese momento aparecía alguien inesperado, Callahan, el padre de Tia. Él quería darle una pequeña sorpresa a su hija, pero el sorprendido fue él al ver a Pérez en la habitación de su princesa, y molesto preguntaba qué hacía con su hija a esta hora. La expresión de su padre puso a Tia nerviosa porque él los miraba como si hubiesen hecho algo malo, y Pérez estaba tan quieto como una estatua, incluso parecía muy nervioso. Callahan pidió a su sirviente que se retire porque necesitaba hablar con estos dos jovencitos. Pérez así saludó a Callahan y este le devolvió el saludo. Le decía que ha pasado mucho tiempo de no verse y ahora se enteraba que resulta que él es el prometido de su hija. Pérez explicó que todo es un contrato, pero Callahan sabía que Tia debió haber tomado esa resolución por buenas razones, y a ese papá celoso lo que no le gustaba es que ellos dos estén a solas en una habitación, pues es pegriloso.
Tía sí le dijo que él no tiene por qué preocuparse, ya que todo era algo planeado. Gallahan con cara de pocos amigos le decía a Pérez que solo de verlo no puede evitar sentir molestia, porque ya todo el imperio sabía sobre el compromiso menos él, y le preguntaba nuevamente por qué está en la habitación de su hija. Pérez le contestó que solo le estaba preguntando si le podría asignar una habitación para quedarse unos días en la mansión Lombardi, y Gallahan, que quería separar a este coqueto de su hija, le dijo que no había problema, que eso lo ayudará él, y se lo llevó del brazo y le pidió a su hija que desayune, lo que él mismo le había preparado y que se verán a la hora del almuerzo. Tía vio el desayuno tan rico que su padre le había preparado, y aunque le preocupaba a Pérez, decidió disfrutar de su comida, porque sabía que Pérez no iba a ser intimidado tan fácilmente, y menos por su padre. Pero ella ni por un momento se imaginó que el pobre Pérez terminaría teniendo un desayuno incómodo con su abuelo y su padre. Por otro lado, en el palacio, la bruja de la emperatriz recibía la visita de Chantón, el patriarca de la familia Seoshou, quien le daba el informe sobre los cultivos de ese lugar. La emperatriz esperaba más de este hombre y Chantón esperaba poder cumplir con las expectativas de ella. Esta bruja le decía que últimamente ha estado muy preocupada, ya que durante este tiempo Angenas había pedido prestado dinero a la familia Seoshou, incluso poniendo tierras como garantía. Así que los Angenas están perdiendo territorio, ya que la mayoría de las propiedades están hipotecadas como garantía de las deudas, por lo que le comentaba que su preocupación es que ellos estuvieran codiciando las tierras de los Angenas, pero según ella le decía a Chantón que confiaba en su palabra, de que no tiene interés en esas tierras, pero había algo que él podía hacer para que la alianza entre Angenas y Seoshou continúen en el futuro, y esto dejó a Chantón sorprendido, porque iba a aceptar lo que ella le propusiera. Por otro lado, Pérez, después de esa comida tan incómoda con el patriarca y con el padre de Tía, se reunió con ella y le comentó lo ocurrido. Este pobre muchacho estaba muerto de miedo, y Tía le pedía que se controle, ya que se estaban acercando los gemelos. Ellos estaban felices al ver a Tía, y ella igual, ya que había escuchado que ambos se habían convertido en líderes, eran considerados los mejores caballeros. De pronto también aparecía Ramona. Los gemelos al verla se sorprendieron, pero lo que más les llamaba la atención era ver a Pérez, y como le tenían pica, querían darse un duelo con él. Pérez, que no se iba con rodeos, les decía que como quieren enfrentarse uno a uno o ambos a la vez. Esto desafió más a estos gemelitos, quienes no iban a dudar en darle una tonda a Pérez. Pero Tía no podía permitir que se realice ese enfrentamiento, y tenía otros planes. Así que les dijo que no pelearán solo ellos dos contra Pérez, sino también se les unirá Ramona. A los pocos minutos, el enfrentamiento iba a dar inicio. Los tres atacaban a Pérez, pero él era como si nada le afectara. Sus movimientos eran tan veloces que los gemelos ni siquiera podían verlo aparecer. Incluso Ramona había tenido unos movimientos tan perfectos que dejó muy sorprendidos a los gemelos. Ramona se dio por vencido ante la batalla con Pérez, y los gemelos, que estaban asombrados también con los movimientos de ella, se acercaron para preguntarle cómo había hecho eso y cómo tenía tal velocidad. Tía les decía a sus primos que la dejen respirar o la van a asustar, y Ramona le agradecía a Tía por la ayuda, y le comentaba a todos que ella estaba utilizando una técnica diferente a la esgrima imperial. Ellos estaban sorprendidos, tenían curiosidad por saber qué nivel tendría ella en la academia. Pérez les comentó que Ramona se había graduado como subcampeona del club de esgrima, y que durante todo ese tiempo en la academia, ningún solo día faltó al campo de entrenamiento. Ella les comentaba que la academia había sido un refugio para poder sobrevivir, y que encontró compañeros que siempre la apoyaron y la ayudaron a alcanzar su sueño. Los gemelos, que estaban tan entusiasmados con ella, le dijeron que si había algo que ella necesite, ellos podrían ayudarla, solamente que se los pida. Ramona estaba agradecida con toda la familia Lombardi por todo lo que estaban haciendo por ella, y esperaba que llegue el día en que ella pueda devolverle ese favor inmenso a todos. Los gemelos, que eran curiosos, le preguntaban dónde había aprendido esa técnica de esgrima, y ella les contestó que es la verdadera esgrima Brown. Los gemelos no podían creer que haya ese tipo de entrenamiento, pero Pérez les dijo que lo que ellos conocen es la esgrima imperial, no la que practica Ramona, ya que eran dos entrenamientos muy diferentes. La esgrima Brown
se requiere de construir una base sólida durante mucho tiempo, y su objetivo es que cualquier ciudadano puede practicar la esgrima para fortalecer la nación. Que incluso había personas que, aunque perdieron su mano derecha como su padre, habían comenzado a entrenar con la izquierda, esperando el día en que puedan llevar a cabo su venganza. Tía sabía que esa familia había luchado bastante para poder sobrevivir, y pensaba que cuando llegara el momento, utilizarán una esgrima más perfeccionada, que será la fuerza de esa familia. Los gemelos, al escuchar esto, se sintieron entusiasmados, y ahora se iban a dedicar a investigar un poco más sobre la esgrima de la familia Brown, y le pedía a Ramona que les muestre esa técnica mejorada. Ella, feliz, los iba a ayudar, ya que eso había sido el objetivo desde el principio: enseñar a todos sin importar el género ni la edad, ya que la espada se había hecho para proteger, y ella no iba a tener problemas en enseñarles, ya que su padre le había dicho que cuando su familia sea restaurada, ella deberá compartir la esgrima Brown mejorada. Y qué mejor manera que enseñarles a ellos. Y para tía esto era algo muy bueno, que podrá ser útil en el futuro. Al poco rato los gemelos iban entusiasmadísimos con Ramona con su técnica de manejo de la espada, y mientras ellos iban platicando, tía tomó de la mano a Pérez y se lo llevó hacia una habitación para encerrarlo, y sin que se lo espere, esta chica le pidió que se quite la ropa. Qué rico, ¿no? Él no quería porque había gente fuera, pero ella le pidió que lo haga. Así que sin dudarlo empezó a sacarse la ropa. Pero lo que ella en realidad quería verificar era la herida que le habían hecho en el antebrazo los gemelos, y que si se descuida se puede infectar. Por eso le entregaba el ungüento que le había dado Estela. Pérez, con cara de frustración, le decía que si acaso eso es lo que ella quería darle. Y tía le dijo que sí, o acaso esperaba algo. Pero al ver que este hombrecito tardaba mucho en colocárselo, le dijo que se lo entregue, que ella se lo aplicará, y que si se trata bien la herida, luego le dará un chocolate. Obviamente Pérez estaba feliz de que ella le frote su lindo pechito. Un poco después, aunque Pérez y tía ya habían anunciado su compromiso, aún no intercambiaban detalles concretos sobre la boda, por lo que habían rumores de que esa unión era extraña. Y para callar esos rumores, ella hizo tiempo para poder salir con él de paseo, y así demostrar su cariño frente a todos. A Pérez, obviamente esto le salía natural, porque ama a tía, pero esta chiquita no quería aceptar sus sentimientos y se alejaba un poco, y como habían decidido montar, le pidió a Pérez que la acompañe. Así salieron a cabalgar, Pérez y ella montados en un solo caballo junto a Blanc. Ella disfrutaba de la brisa del campo y tía le comentaba a Pérez que ella está haciendo que la familia Brown aparezca en la sociedad noble y que ya después le tocará a él su parte. Pérez le preguntaba el por qué era tan importante para ella que él se convierta en príncipe heredero, y tía le recordaba que fue ella quien lo encontró en el bosque del palacio. Pérez, con un besito en la mejilla, le decía que lo recuerda muy bien, por lo que tía se puso muy nerviosa y le pidió que la baje porque era momento de montar a Blanc. Aunque de pronto, él la tomó muy fuerte de la cintura, diciéndole que deben volver al establo de inmediato, porque hay alguien que los está siguiendo. Tía rápidamente soltó a su pequeño potro y le pidió que huyera mientras que ellos cabalgaban a toda prisa porque estaban siendo perseguidos y estaban próximos a alcanzarlos. Pérez le decía a tía que él puede enfrentarlos y que cuando le dé la señal, ella se agache lo más que pueda, ya que uno de ellos se estaba acercando a gran velocidad. Así, sin dudarlo, Pérez sacó su espada y se enfrentó a uno de ellos, que poseía una aura similar a la de Pérez, por lo que tía sabía que debe ser un maestro de Laura. De pronto tía sintió en su cara algo caliente. Era sangre, pues habían herido a Pérez. Esto la puso muy nerviosa, pero él no se rendía. Lo atacaba y el otro respondía. Así que tía se dio cuenta de que algo no estaba bien, y al mirar al asesino que estaba cerca de ellos, pensó que este hombre no quería eliminarlo, sino que estaba dándole una advertencia, o al menos eso es lo que parecía. Pero de pronto este hombre lastimó la pierna de Pérez, y antes de que algo pase a mayores, justo aparecían los caballeros de Lombardi, lo que hacía que ellos huyeran inmediatamente. Mientras tanto, tía sacaba rápidamente la daga de su pierna, porque su instinto le decía que debía hacerlo. Los caballeros de Lombardi se acercaron a ella preguntándole si estaba bien, y ella les dijo que la daga que estuvo en la pierna de Pérez era de color azul, azul oscuro, lo que significa que había veneno. Pero de pronto, ella se sintió mal y cayó en un profundo sueño.
Horas después, Tía fue llevada a la mansión. Clerivan, que estaba a su lado, estaba preocupado por ella y rogaba que Stella llegue pronto. Gallahan, que ya se enteró de lo que había ocurrido, sintió su corazón destrozado, pero tenía que ser fuerte. Le pidió al mayordomo que se asegure que la doctora llegue a tiempo y que nadie sepa de lo ocurrido, en especial su padre. Al poco rato ya llegaba Stella, quien al ver la herida en el dedo de Tía, que era de color azul, les preguntó qué síntomas tiene. Uno de los caballeros le dijo que Tía había mencionado algo sobre un veneno, y así le mostraba la daga que ella había sostenido. Stella sabía de qué se trata. Tía había sido envenenada con el veneno de una araña llamada Titi, que aunque es mortal, ella tenía una cura. Les informaba que Tía sufrirá un tiempo pero se va a recuperar, y que es muy posible que Pérez también haya sido envenenado con el mismo veneno, por lo que necesitaban buscar más antídoto para darle. Gallahan se acercaba a su pequeña princesa muy triste al verla ahora tendida en su cama. Por otro lado, el culpable de ese bendito ataque era nada más y nada menos que Chantón, quien también había recibido una herida en su pierna. Pero este estaba furioso, porque si no se hubiese protegido con su aura, Pérez lo habría dejado sin pierna. En eso, uno de los asesinos que lo acompañó le preguntaba el por qué no había matado a Pérez. ¿Si acaso le dio miedo? Pues había perdido una gran oportunidad. Chantón, furioso, le preguntaba por qué había usado veneno. Y le preguntaba que en qué momento él vio la oportunidad. Pero este hombre le dijo que nada justificaba lo que había ocurrido, que la orden de la emperatriz es eliminar al segundo príncipe, y este fracaso no la iba a tener nada contenta. Pero Chantón le decía que ni siquiera se imagina de los alcances que ha tenido el segundo príncipe, y que incluso él siente miedo de solo recordarlo. Le dijo que le diga a la emperatriz que él ya había cumplido con su promesa, y este hombre se marchaba. Chantón aún seguía molesto porque si no fuera por esa promesa que le hizo a la emperatriz, nada de esto hubiese ocurrido, porque sabía perfectamente que lo pueden descubrir. Por otro lado, Pérez despertaba asustado preguntando por Tía. Se sorprendía al ver que estaba en la mansión Lombardi, pero lo que más le importaba era saber cómo estaba su amada. Sin importarle, se bajó de la cama, pero cayó al suelo de lo débil que estaba. Uno de los sirvientes lo ayudó a levantarse, diciéndole que no debería hacer ningún esfuerzo, pero el molesto decía que lo lleven de inmediato donde estaba Tía. Así que a este pobre hombre no le tocó de otra que acatar la orden. Así lo llevó a la habitación de ella, y Pérez al llegar ahí se sentó junto a ella para pedirle perdón por haberla arrastrado a ese infierno que solo terminará cuando la emperatriz o él mueran. A la mañana siguiente, Tía despertó. Se daba cuenta de que Pérez estaba a su lado completamente dormido. Stella, que estaba junto a ella, le comentó que debe sentirse muy cansada, pero que era un efecto secundario de la desintoxicación. Le comentó que el príncipe había estado ahí desde que se despertó, y por más que le dijeron que debe descansar en su habitación, él no lo había hecho, pero que su recuperación era mucho más rápida que la de ella, ya que Pérez es un maestro del aura. Tía estaba sorprendida con la rápida recuperación de él, pero sabía perfectamente que él es alguien increíble que maneja el mana como si fuera una extensión de sí mismo. Pero ahora la gran incógnita era saber quién estaba detrás de ese ataque, aunque solo había alguien a quien se le hubiese ocurrido semejante cosa: la emperatriz. Pero al ver a aquel experto en el manejo de la espada, sabía que es alguien con potencial, y seguramente es Chantón Seschaut, y que los subordinados que iban detrás de él debían ser los espías de la emperatriz. Stella así le comentó a Tía que aunque tenía el antídoto para ese veneno, necesita preparar antídotos para venenos aún más raros y potentes en el futuro, ya que era lo único que podía hacer por la familia Lombardi. Tía al escuchar esto se puso feliz, porque ella es lo más valioso. De pronto aparecía su padre, quien al ver a Pérez en la cama de su princesa sintió ternura, y como no quería despertarlo, le pidió a Tía hablar por un momento a solas. Al quedarse a solas le preguntaba si ya se sentía mejor, pues estuvo muy preocupado cuando pensó que podría perderla. Ella se disculpó con su padre, pero él le decía que ella no necesitaba llegar a esos extremos, de comprometerse incluso por el bien de la familia, y aunque él se asegurara de que lo ocurrido no llegue a oídos de su abuelo, tenía miedo, porque sabía que la emperatriz estaba desesperada, y como esta vez había fallado, de seguro buscará otra forma de hacerlo, incluso más cruel. Por eso le pedía a su hija que se vaya a Chesail, en donde podrán ser felices.
Tía le preguntaba si acaso él estaba pidiendo que deje la familia Lombardi. Su padre le dijo que Lombardi es una familia grande, pero esa grandeza consume a todos sus miembros. Las familias pierden sus lazos y los esposos desconocen el amor. Y él no quería eso para su pequeña tía. Quería que ella crezca con raíces firmes y que sea alguien feliz. Su padre entre lágrimas le pedía que lo acompañe, que se vaya con él, porque no va a soportar si algún día la pierde. Tía, por primera vez después de su regresión, dudaba de su decisión. No sabía si era correcto tomar la mano de su padre, quien teme por su seguridad, o quedarse y cumplir con su objetivo. Aunque no debía olvidar cómo la familia Lombardi cayó en desgracia y el juramento que una vez hizo para protegerla, para que nunca vuelva a ocurrir eso. Tía le dijo a su padre que Jeanette había dicho con firmeza que no tenía la intención de tomar el liderazgo por el bien de los gemelos, y como él tampoco puede asumir ese liderazgo porque ya tiene otro territorio, entonces solo queda Biese, y ella no puede permitir que él se convierta en patriarca. Con firmeza le dijo a su padre que ella será la matriarca de los Lombardi, y Gallahan ya sabía que Tía tenía esa idea en su corazón. Se sentía feliz porque no habrá mejor líder que ella, así que aceptaba su decisión y pensaba confiar en ella. Tía lo abrazaba, agradeciéndole a él por la confianza que le estaba dando. Por otro lado, Rulak había convocado a una reunión para hablar sobre la sucesión, ya que según él ya era hora de que él descanse y debía encontrar un sucesor. A muchos les parecía que Jeanette era la adecuada para asumir el liderazgo, ya que había manejado los asuntos directamente como líder interna, tanto que incluso se sentían dichosos de poder trabajar juntos. Otros proponían que sea Gallahan, porque él tenía experiencia en administrar y desarrollar un territorio, y tenía un entendimiento excepcional para los negocios y las finanzas, por lo que es un candidato apto para ser el patriarca de la familia Lombardi. Pero de pronto le preguntaba a Dillard su opinión, y él le contestó que tanto Gallahan como Jeanette eran buenos candidatos, pero no la mejor opción. Todos pensaban que él se refería a otra persona, que sea Biese, pero él les dijo que se refiere a Firentia. Todos le preguntaban que por qué ella, si es aún muy joven, pero él les respondió con argumentos, diciéndoles que desde muy pequeña ella había sido muy inteligente, y que al alcanzar la mayoría de edad ha liderado con éxito varios negocios de la familia Lombardi. Devon también mostró su aprobación para Firentia, porque trabajar con ella era como si se sintieran invencibles, ya que la confianza que ella les daba los hacía vencer cualquier obstáculo y no temerle a nada. Pero aún dudaban, porque aún es muy joven, y además está comprometida con el segundo príncipe, pero también sabían que aunque es un compromiso anunciado, no habían negociaciones formales para el matrimonio, y en cuanto a la edad, eso no importaba. El patriarca, que no pronunciaba palabras, solo observaba detenidamente las opiniones de las familias nobles. Pero, ¿qué decisión tomará? ¿Y qué pasará ahora? Pues esto lo sabremos en un siguiente video. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, dejar su me gusta si les gustó y visitarnos en Vérete la Cuenta, donde subimos más de estas historias. Y no olvides seguirnos en Facebook. ¡Hasta la próxima!